Hola, ¿qué tal? Colegas, espero se encuentren bien. Y pues bueno, inicio este nuevo canal con algunas ideas y videos que nos pueden apoyar para nuestras labores del día al día. Y pues bueno, el día de hoy traigo una presentación que preparé, la cual pues tiene por objetivo conocer un poquito más sobre la historia de las TICs y cómo es que estas se han ido involucrando un poco a poco a nuestra labor dentro del aula. De tal manera que bueno, vamos a analizar cuatro elementos importantes. El primero de ellos es entender el origen de dónde vienen. Un segundo momento vamos a hablar de las políticas educativas en México en torno a esta materia. Después vamos a ver un poquito sobre la metodología de Flipped Classroom, que si bien no es nueva, es mucho de lo que se está retomando ahorita para entender este modelo híbrido que la SEP nos está planteando para ahora el regreso a clases. Y finalmente, bueno, dos propuestas con las cuales nosotros podemos empezar a incorporar estas TICs al aula. ¿Ok? Pues bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar con nuestra presentación. Y vamos a empezar con el origen. Las TICs como apoyo a la educación, son son las siglas que hacen referencia a las tecnologías de la información y la comunicación, y son un conjunto de herramientas que han sido desarrolladas para gestionar la información y poderla enviar de un lugar a otro. Ahora con la pandemia pues lo estamos viendo esto de manera más pues más permanente, ¿no? Para eso, bueno, el uso de las TICs en el aula tiene cierto protagonismo en la sociedad, y en este caso pues, se va ajustando a ciertas respuestas y necesidades. Las sociedades se han ido tecnologizando en medida en que se han democratizado el acceso y uso de estos medios electrónicos a lo largo de la historia. Sin embargo, también ha sido respuesta ante estas pues, necesidades de cambio. De hecho, los entornos laborales fueron los primeros que se empezaron a tecnologizar, y obviamente en este modelo capitalista que la escuela se vuelve de cierta forma una extensión de la empresa, y con ciertas lógicas similares a las de la empresa, pues obviamente también tiene su repercusión en los ámbitos educativos. Y por esas razones que no nos podemos delegar este uso de las TICs, y en este caso pues son cada vez más accesibles al alumnado. Sin embargo, aquí también hay que entender que debido a la pandemia pues estas desigualdades se han hecho cada vez más evidentes. Y pues bueno, la historia podemos hablar de sus inicios por ahí del año de 1940, cuando los primeros programas militares, pues en este caso se empiezan a hablar sobre elementos ya como el uso de la radio, transmisiones, telecomunicaciones. Hacia esa misma década aparece la Universidad de Indiana en Estados Unidos la carrera de educación audiovisual. Después, para 1950, la psicología educativa se empieza a incorporar a los cursos de tecnología educativa. Aquí todavía podemos nosotros empezar a vislumbrar que las computadoras y los medios de comunicación como tal los conocemos hoy actual, pues apenas empezaban, y de hecho solamente las grandes universidades podían tener acceso a estos grandes aparatos. Ya para la década de los 60 se empieza a ver una masificación de la TV y radio, y es más o menos en esta fecha donde empezamos a ver los primeros intentos de educación a distancia, como puede ser el modelo de telesecundaria que llegó en la década de los 70 en México. Ya posteriormente, para la década de los 70, se da en este caso el concepto de lo que es la computación en educación, o Computer Aided Education. Y en este caso, bueno, ya empezamos a ver las primeras incursiones de los ordenadores personales, que se empezaron ya, digamos, las computadoras que tenían acceso a las grandes universidades, pues tenían ya menos, ocupaban menos espacio, y al ser más accesibles de cierta forma, pues empiezan a tener sus primeras incursiones en lo que es el ámbito educativo. Para la década de los 80 empezamos a ver que las computadoras empiezan a fusionar con la red de comunicaciones de ARPANET, que en este caso originalmente era una red militar, la cual en este caso pues se puede considerar como el abuelo del internet.
Ya para la década de los 90, pues ya la computadora personal se vuelve como un estándar en el uso de la tecnología y empezamos a ver ya las primeras redes de computadora a nivel local con las Local Network Area, y en este caso que digamos es el acrónimo de red de área local, y ya a partir de ahí empezar a conectarse a internet. Obviamente para la década de los 2000 se viene ya el nuevo milenio, y pues ya podemos empezar a ver hacia el futuro lo que va a ser posteriormente la web 2.0. Es interesante ver cómo también los sistemas informáticos han ido evolucionando, no solamente en sus tecnologías de producción, porque si bien en esta época todavía hablábamos de lenguajes como HTML con tecnologías como Macromedia, Adobe, Flash o todos estos lenguajes que ya se dejaron de utilizar, digamos que fueron el antecedente para entender lo que más adelante va a ser la web 2.0 y todas estas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos oportunidad ya de trabajar. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta presentación fue hecha en Prezi, y Prezi ya pertenece a las herramientas de la web 2.0. Y bueno, a grandes rasgos esta es como la línea del tiempo en la cual se ha ido incursionando la tecnología en nuestras aulas. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues bueno, nosotros tenemos que entender que estos recursos tecnológicos permiten lo que es la mediación tecnológica del aprendizaje, y esta mediación tecnológica es la capacidad, en este caso, que nosotros ahora tenemos con estos nuevos dispositivos para repensar las funciones del cerebro. Si nosotros hacemos un ejercicio, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, se pueden aprender más de 5 números telefónicos? Ya es complicado hoy en día. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy dependientes de los famosos smartphones o teléfonos inteligentes. Entonces ahora nosotros pues ya no es tan fácil hacer este tipo de ejercicios, digámosle, memorísticos con cierta naturalidad. Ya se lo hemos delegado a un dispositivo. De hecho, en la actualidad todavía hay ciertas discusiones sobre si es correcto o no el seguirles enseñando a los niños, por ejemplo, las tablas de multiplicar, que es un proceso más memorístico que incluso razonado. Pero bueno, tiene que ver con eso. De tal manera que un autor que recuperamos, que es Robert Wilson, y en su libro The Ordinaries of the Mind, pues nos propone o sugiere la idea que la mente y la conciencia se extienden más allá de las fronteras craneanas y epidérmicas, y se definen al individuo con un exocerebro, que en este caso será este dispositivo que nosotros hablamos, que es el smartphone. Se expresa a través de una conciencia y se extiende en el tiempo y se encuentra sostenido en un andamiaje. Él le llama scaffolding, y en este caso puede ser ambiental, cultural, y todo esto es externo. Y si nosotros hacemos un ejercicio de memoria hacia atrás, por ejemplo en la década de los 90, pues jamás imaginaríamos que pudiéramos tener tanto poder de almacenamiento y tanto poder de capacidad. Y sobre todo ahorita estos dispositivos se han ido pues acercando a las capacidades de los ordenadores personales. Obviamente a nivel técnico pues implican toda una diferencia abismal por el tipo de procesador y memoria RAM con las que están construidas, pero podemos hablar que prácticamente estos dispositivos han superado más allá los terrenos de la mente, y en este caso de incluso de la computadora personal, porque si bien la computadora había sido pensada como un dispositivo para el desarrollo del trabajo, pues prácticamente el smartphone hoy en día se ha vuelto nuestra vida. Ahí tenemos nuestras cuentas de banco, nuestros números de acceso. E incluso si uno quiere pedir comida, pues ahí también hay ciertas aplicaciones que ya lo permiten, el transportarse. O sea, este dispositivo ha venido a revolucionar de manera cultural toda nuestra sociedad y toda nuestra perspectiva. Por eso es importante entender qué está pasando también con la educación. Y en ese sentido también hay que ir transitando de dejar prácticas que se centran en ciertos procesos de memorización a volverse más como gestores de información. Entonces esa parte es importante porque pues abre todo un panorama, ¿no? El punto es ya no tenemos que memorizar tanto. ¿Por qué? Porque nuestro dispositivo nos va a permitir poder procesar esa información. Aunque bueno, siempre hay sujetos raros como uno que les gusta estar memorizando cosas que a veces
no tenemos tanto sentido de ser, ¿no? Como más datos inútiles, ociosos. Y bueno, ahí hablamos ya de tecnologías cognitivas y tecnologías de la mente. Roger Batra en el año 2006 publicó en su libro La antropología del cerebro un análisis sobre las fronteras de la mente y nos permite reflexionar pues sobre la existencia de esta acción mental y va más allá de los muros que nos separan del mundo exterior. Es decir, la experiencia real, como nosotros la conocemos, vamos a poner un ejemplo, cuando un niño se golpea o se quema, esa experiencia real, si bien tiene ciertas características, el mundo virtual nos permite poder generar ese tipo de experiencias. Obviamente nunca vamos a llegar a la capacidad de una experiencia real, pero sí el mundo virtual permite conocer en este caso ciertos procesos o ciertos elementos. Lo anterior lo comento porque realmente hacia el futuro que se ve este uso de tecnologías va a ser el crear este tipo de espacios virtuales donde las personas podamos aprender sin necesidad de estar pues físicamente ahí, o sea, en la situación o recrear. Por ejemplo, en las ciencias, en la enseñanza de las ciencias, el uso de simuladores, de todo ese tipo de experimentos permiten generar estos ambientes de mundo virtual en el cual tú puedes experimentar. Hace muchos años, por ejemplo, en educación se hizo muy popular el manejo de aplicaciones Java, por ejemplo, las famosas applets, que eran subprogramas que se cargaban en los entornos web y sobre todo tuvo mucho éxito en el área de la física y la química. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tú querías ver el tema de tiro parabólico. Tú no tendrías que ir a un laboratorio para recrear las condiciones de un tiro parabólico y poder ver si la velocidad inicial, la aceleración, el movimiento, no. Los simuladores lo que te permitían es que mediante ciertos elementos que tú ibas cambiando, pues el alumno pudiera experimentar qué tan lejos o qué tan cerca llegaba el proyectil que estaba lanzando a través de un tiro parabólico. Entonces, estas tecnologías cognitivas lo que va a ir permitiendo es que transitemos hasta esos mundos virtuales donde no necesariamente tengamos que tener la experiencia ahí en físico para tener esta experiencia real, pero sí a través de estos esquemas virtuales nosotros podamos pues ir trabajando estos elementos, ¿no? Y bueno, así como esos ejemplos hay muchos en educación, pero tenemos que ir pensando hacia una tecnología cognitiva. Y bueno, ya en nuestra actualidad también la era digital, por ejemplo, como John von Neumann habla sobre ciertas singularidades y se refiere al momento en que los seres humanos y las máquinas se hayan integrado pues de cierta forma en un solo elemento. Y bueno, en el cine hay muchas referencias, sobre todo del cyberpunk, a entender este tipo de procesos. No sabemos si llegamos a alcanzar a ese tipo de niveles, pero ya en la actualidad, por ejemplo, hay ciertos desarrollos tecnológicos, sobre todo en Silicon Valley y por parte de Google, que financia muchos proyectos que tienen que ver con eso. Ya estamos pensando en tecnología artificial, bueno, más bien inteligencia artificial, las primeras ya redes neuronales que pueden empezar a pensar por sí mismas, y pues no sé, vamos a llegar a un punto donde tal vez nos tengamos que fusionar con estos elementos, ¿no? Y pues bueno, el desarrollo de la inteligencia artificial también ha generado situaciones en las cuales los seres humanos dependen de la ayuda externa para realizar actividades con mayor éxito. Yo cuando estudiaba para técnico, y eso ya tiene ya algunos años, estoy hablando tranquilamente ya de más de 10 años, se hablaban de los famosos sistemas expertos. Ya en la actualidad ya son sistemas informáticos muy avanzados, los cuales son capaces de poder generar este tipo de test. Incluso si ustedes, por ejemplo, quisieran indagar un poquito más sobre estas cuestiones, hay un canal que les voy a dejar aquí en la descripción, haciendo referencia, que es el nicho de educación online, pero ellos de repente luego tienen conferencias sobre avances tecnológicos y es muy bueno. Entonces ahí Freddy Vega con sus compinches tiene muy buenas conferencias, y por ejemplo recuerdo apenas hace unas 2 meses más o menos estaba hablando sobre este tipo de desarrollos que se están generando. Y pues bueno,
Ya hablamos actualmente de un contexto cultural hipertecnologizado en la era de la singularidad tecnológica o de la posibilidad de la condición poshumana. Es decir, estamos extendiendo las capacidades más allá de nuestras fronteras craneales. Y pues bueno, ahí nosotros tenemos que empezar a desarrollar lo que son las habilidades metacognitivas. Meta es más allá de. Y la metacognición se define como el pensamiento sobre el propio pensamiento. Por ahí recuerdo yo que del año 2004, por ejemplo, Rosa María Torres hablaba mucho de estas competencias metacognitivas. Entonces es hacer reflexión sobre tu propio aprendizaje. Entonces la raíz meta pues, significa más allá de, y el término refiere a un proceso más allá de lo cognitivo, aunque significa que en realidad el proceso que conlleva planear, seguir y evaluar la propia comprensión del desempeño. El desarrollo de estas habilidades metacognitivas ha hecho un fin de la educación, y entonces aquí vamos a explorar un poquito las ideas de J.H. Flavel para ver cómo se desarrollan ese tipo de habilidades en el contexto cultural actual. Y obviamente hay que entender que es un contexto cultural hipertecnologizado, ¿no? Entonces en este caso la palabra de la metacognición pues obviamente va a hablar de habilidades intelectuales, las cuales nosotros por ejemplo podemos hablar el ser capaz de, y la inteligencia va a desarrollar estas gestiones de información. Es decir, vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a requerir memorizar cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un dispositivo que nos permite consultar. Ahora lo que tenemos que desarrollar es esa capacidad de información, cómo la podemos gestionar. Yo por ejemplo en mi práctica cotidiana en el aula, cuando inicio un tema, sí soy de dejar a los chicos estos procesos de investigación. ¿Cuál es el problema? O generalmente cuando inicio con ellos, ¿cuál es el problema? Y no es por hacerlos menos, simplemente es un ejemplo. Yo por ejemplo cuando inicio el tema de geometría, que ya la geometría pues como ciencia ya está estudiada, reestudiada y valorada, pero se sigue enseñando todavía en la escuela porque es parte del pensamiento humano que se desarrolló con las matemáticas. Yo por ejemplo cuando los mando a ubicar ciertos elementos geométricos, pues yo me doy cuenta cuando un chico sí sabe a lo que estamos hablando, porque no es lo mismo hablar de la geometría plana euclidiana, hablar de la geometría analítica que desarrolló René Descartes. Sin embargo, en ese sentido todavía los sistemas informáticos no son capaces de identificar a qué elemento está haciendo tu referencia, porque no es lo mismo la definición de punto en la geometría plana a punto en la geometría cartesiana. Entonces, por ejemplo, luego llegan chicos con investigaciones que literal nada más meten en San Google geometría y ya encuentran lo primero y lo descargan. Pues obviamente con ese tipo de información errónea, que es algo esperado a final de cuentas, porque también es enseñarles a gestionar esos procesos. Pero ahí nos podemos dar cuenta que realmente cuando una persona sabe o no utilizar esta tecnología, y ahí es todavía podemos decir que la inteligencia humana sigue superando a la máquina, porque una máquina todavía no es capaz de discernir ese tipo de información, o al menos las máquinas que tenemos a nuestro alcance. Entonces la inteligencia tiene que ir hacia allá. También hablamos de un liderazgo, de una autorregulación, o la originalidad, obviamente con estos procesos. Por ejemplo, este esquema es una originalidad, pues porque yo lo quise diseñar de esa manera, ¿no? Pero podemos decir que esa originalidad pues va a variar en función o en medida que también podamos abrir esta parte de la creatividad, y que por ejemplo la creatividad era una de esas habilidades metacognitivas que Rosa María Torres nos planteaba en algunos de sus textos, ¿sale? Solamente por citar algunos autores. También en este caso el bilingüismo, porque también nos hemos ido haciendo de unos conceptos pues más anglicanos, o sea, más anglicismos, como por ejemplo Google, o sea, todos estos programas pues obviamente están pensados en otros lugares, y obviamente eso también ha sido parte de nuestra forma de comunicación dentro del lenguaje hipertecnologizado en el cual nosotros nos desarrollamos. Entonces todo esto también habla de un bilingüismo, y obviamente para hablar de estos sistemas pues la mayoría de ellos están en inglés, que obviamente pues ya con el paso de la tecnología se han ido castellanizando, pero por ejemplo los lenguajes de programación siguen estando la mayoría de ellos en el idioma inglés.
el saber cómo, y en este caso pues también el propio bienestar. Hay que pensar que estas habilidades intelectuales nos remiten directamente a lo que es la metacognición. La metacognición, como un proceso, se acompaña en la planeación, el seguimiento y la evaluación de la comprensión y el desempeño propio, es decir, reflexionamos sobre qué tanto hemos aprendido. Ajá. Y a partir de ahí nosotros podemos empezar también a generar ciertos procesos a nivel interno. Y bueno, esta parte de la teoría la retomamos de J.H. Flavel sobre la teoría, desarrollo de la teoría cognitiva, el pasado, presente y futuro, desarrollo psicológico. Y bueno, ahí nosotros podemos hablar en este caso de estas habilidades intelectuales. Es lo que nosotros como docentes tenemos que desarrollar con el uso de estas herramientas. Ajá. Ahora, ¿qué ha implicado los cambios? Obviamente siempre estamos en cambios, ¿no? Y lo hemos vivido nosotros incluso como propios docentes. Todavía no terminamos de asimilar una reforma cuando ya de repente tenemos otra encima. Y así han sido los cambios. Entonces también eso requiere que las instituciones educativas se involucren en el quehacer docente y que el éxito de todas estas invenciones y esta actualización docente esté constantemente en formación continua. Obviamente pues se requiere un apoyo para la transición y en este caso que se den prácticas educativas desde lo pedagógico, lo didáctico, lo tecnológico y lo comunicativo. Estas son ideas que nos maneja Kaplun para nosotros hablar sobre lo que son los cambios. Entonces lo tecnológico y lo pedagógico pues tampoco se pueden disociar, ¿sale? Y pues bueno, para nuestras condiciones actuales y nuestro sistema educativo pues tenemos retos muy importantes y obviamente esa parte la tendrán que trabajar mucho quienes están al frente como autoridades, pero mucho implica contar con esa infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura hablamos de acceso y democratización, porque si bien en algunas escuelas se cuentan con ciertos recursos tecnológicos, esos recursos tecnológicos ya son obsoletos o ya no responden a las necesidades actuales de los equipos que vamos teniendo en la actualidad. Y bueno, si consideramos que un smartphone tiene un promedio de vida de 4 años, o eso es lo que se plantea con esta obsolescencia programada que se tiene, que desde mi particular punto de vista es una contradicción, pero bueno, ese es más por otro tipo de ideales que tengo y por el tipo de sistemas operativos que también he tenido oportunidad de trabajar y experimentar. Pero bueno, hay que hablar de un acceso mucho más, vamos a decirlo, mucho más fluido y por ende también a este proceso de democratización. Y que también hay que reconocerlo, que en el caso de Mico nos estamos quedando muy atrasados porque no somos desarrolladores de tecnología, somos consumidores. Entonces es importante esa parte, ¿no? Hay que también darle capacitación al docente, pero una capacitación real. En esta parte sí soy un poquito radical, pero una webinar o una conferencia como estas que ahorita yo estoy grabando realmente no son una capacitación. Te pueden dar nociones, pero siempre el poder desarrollar una habilidad implica el estar constantemente ejercitando. Y en esa capacitación el docente tiene que ir haciendo ese proceso, pues vamos a llamarlo rutinario. Ajá. Es decir, y voy a poner un ejemplo, yo no voy a ser el mejor guitarrista del mundo si solamente veo videos de teoría musical, no, o sea, tengo que ponerlo eso en práctica. Y poner eso en práctica también implica que esa capacitación sea ese acompañamiento real a los docentes. Ajá. Aquí pues implica también creación de contenidos didácticos, hay que verlo desde una perspectiva más multidisciplinaria, es decir, y solamente por poner un ejemplo, no es que sea específico, pero también el docente se tiene que volver un ingeniero de esta parte. Entonces es ver cómo se pueden ir creando desde la perspectiva como pedagogos, como educadores, pero también con el manejo y uso de este tipo de herramientas. Hay que pensar que el cerebro y el contexto cultural de nuestros estudiantes es diferente al que nosotros fuimos educados y formados. Hay que pensar también más en el proceso que en el resultado. Ajá. La forma en cómo los alumnos también vayan construyendo ese proceso va a depender de cómo nosotros también vayamos formando. A veces los chicos pueden aprender más del error que del acierto. Y hay toda una corriente pedagógica sobre esas cuestiones de los errores, ¿no? Y finalmente, bueno, vincular a las TICs a los procesos áulicos de enseñanza-aprendizaje, es decir, no solamente quedarse en esto cuestiones teóricas, sino de cierta forma llevar estos elementos al aula y atreverse a estas nuevas pues tecnologías. Ajá.
Ahora, todo esto de cierta forma nos ha dado como cierto panorama. Ahora tenemos que ver qué ha pasado en México, porque es importante esa parte, ¿no? Bueno, pues la perspectiva histórica la vamos a ver así. Todo empieza en el 89 con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Y bueno, ahí tuvo mucho que ver la maestra Elvester Gordillo en esta situación. Ahora me paso para acá para que podamos ver todo. Durante el gobierno de Fox se plantea lo que es programa enciclomedia. Después para el gobierno de Felipe Calderón se plantean lo que son las habilidades digitales para todos. Ya en el gobierno de Peña Nieto se plantea lo que es el famoso PIAD. Me imagino que algunos colegas que estén viendo este video han de haber tenido oportunidad de entrar a ese tipo de capacitaciones del programa de inclusión y alfabetización digital. Y ya ahorita actualmente pues hablamos sobre digamos que históricamente hablando un poquito la salida de Nuño por ser el eterno suspirante que no llegó a nada y que estuvo ahora sí que el que pasó como invisible de lo educativo, el Otto, se planteó lo de Aprende 2.0, que era toda una plataforma digital. Y bueno, ahorita ya al buen Moctezuma y toda esa camada que vienen de Fundación Azteca, pues traen todo este rollo de la nueva escuela mexicana y la alianza que hicieron con Google, y que bueno, en cierta medida también fue una forma en cómo nos pudieron gestionar nuestras cuentas institucionales, que por cierto hasta la fecha a mí todavía no me entregan la mía, pero bueno, afortunadamente contamos con otro tipo de habilidades digitales. Y pues bueno, ahí les dejo esta página que es recursosaprende.edu, en la cual ustedes pueden revisar alguno de estos elementos. Hasta ahorita no sé qué tanto, yo en lo particular no he podido todavía tomar el curso de la nueva escuela mexicana, pero parece que promete. La verdad no sé qué tanto sea esto, pero si lo vemos en perspectiva histórica, no ha habido una continuidad en cuanto a las políticas públicas, en cuanto al uso de tecnologías pues a lo largo de la historia de los últimos 20 años en México, por lo menos. Bueno, no, más bien 30, porque si tomamos del 89 ya son 10 años antes, son 30 por lo menos. Entonces también podemos ver ahí que cada gobierno ha llegado con ciertas ideas, pero no han funcionado. El primero de ellos que quiero platicarles fue un proyecto que se llamó SEC 21. SEC 21 lo que planteaba era el uso de tecnologías tales como la calculadora, la hoja electrónica de cálculo, y fueron solamente como una especie de programa piloto. Se desarrolló por parte del ILCE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en convenio con la UPN, y se empezó a implementar a partir de mayo de 1999. Solamente fueron a secundarias del del entonces Distrito Federal, y este proyecto se incorpora a un modelo pedagógico del uso de tecnologías, donde digamos que las materias que más se vieron beneficiadas fueron ciencias y matemáticas, y se utilizaron plataformas programas en ese entonces, porque todavía no eran redes, sino eran computadoras, Cabri, calculadoras gráficas y algunas científicas me parece, y lo que era la hoja electrónica de cálculo. De hecho, muchos investigadores del CINVESTAB como Sonia Orsini, Teresa Rojano, solamente de los que me acuerdo ahorita, hicieron muchas investigaciones de esta época con los resultados de lo que fue SEC 21. Entonces fue un proyecto interesante, pero solamente quedó en eso, en el pilotaje, porque también implicaba recurso económico, y para nosotros es bien sabido que lo que menos invierte México es en educación. Entonces solamente quedó ahí como un experimento donde apenas empezaban a incorporar estas tecnologías, y hay mucha información al respecto en internet de este proyecto. Entonces también ese uso, la incursión de las tecnologías de la información al aula, pues tampoco es tan reciente, pero bueno, es parte de lo que nosotros nos ha tocado vivir a lo largo de todo este tiempo. Ya para entrado el año 2000, se viene lo que es el proyecto Enciclomedia. Enciclomedia, algunos de ustedes me imagino que tuvieron la oportunidad de tenerlo en sus salones.
Pues básicamente, ¿qué era? Era la digitalización de los libros de texto, el cual estaba vinculado a una base de datos que era la base de información de la enciclopedia en carta de Microsoft. Y pues bueno, aquí la intención era que a través de una computadora y el pizarrón electrónico y obviamente el proyector, los maestros y alumnos tuvieran acceso en el salón de clases a los materiales, que son el libro de texto gratuito, el sitio para el maestro, obviamente los ficheros, toda esta cuestión del desarrollo profesional y pues bueno, papelería y demás cosas, porque incluso algunos les llegaron a dar hasta impresoras, sistemas de sonido y todo muy padre, ¿no? Pues ¿cuál fue sus motivos por los cuales fracasaron? Pues el primero de ellos, malos manejos. Y eso me tocó a mí pues no saberlo directamente, pero sí fue interesante, porque cuando estuve en la normal, alguna ocasión nos llevaron algunos conferencistas y uno de ellos era pues en esa doble formación era pedagogo por parte de la UPN. Ahorita no recuerdo el nombre, la verdad, del maestro, les mentiría. Y era también ingeniero en sistemas, entonces se nos platicó que a veces eran las licitaciones tan fuertes que a veces ahí de la calle de Argentina salían 2, 3 de la mañana tratando de buscar ganar la licitación, en el sentido de dar el mejor costo para ellos, pero de cierta forma sin que implicara mucho desgaste para el gobierno. Aquí la capacitación pues también fue errónea, fue equívoca. El problema que yo también he visto es que no hemos aprendido de estas experiencias y pues digo, bueno, si la capacitación fue mala, pues la idea es que la pudieras ir mejorando, pero desafortunadamente no es así. Entonces también eso implica mucho pues mucho trabajo, ¿no? Y pues eso es lo que nos también tenía que dar de cierta forma cierta expertise, pero bueno, ese es el problema cuando el gobierno de repente nada más traen ciertos planes. Y también lo que contribuyó fue la falta de pago a los proveedores. De hecho nos llegó a saber o conocer de ciertos casos pues donde llegaba el equipo, instalaban, pero no hacían conexiones o no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque no había pago a proveedores. Entonces fue todo un sexenio perdido en cuanto al uso de estos recursos tecnológicos. Si bien prometía mucho, pues al final terminó decepcionando. Y pues bueno, ya fue una forma de justificar todo lo que se robaron en ese sexenio. Posteriormente venimos lo que son las HDT, y se refiere a lo que son las habilidades digitales para todos. En el fallido gobierno de Calderón, y fíjense que si hacemos nosotros una retrospectiva sobre las habilidades digitales para todos, esto se propuso en el año 2006-2007. Al día de hoy, 2020, ya estamos hablando de más de 13 años y desafortunadamente no todos tenemos esas habilidades digitales. Y yo me incluyo porque pues también igual hay ciertas cosas que desconozco. Pero si analizamos a perspectiva lo que fue este programa, pues podemos hablar de una falta de compromiso real por parte de las autoridades, ¿no? Y aparte, bueno, todo lo que se ha sabido en la época del secretario Tamés Guerra y Josefina Vázquez Mota también. Pero bueno, otro sexenio perdido para la educación, y que también ahí tuvo mucha influencia la nada querida maestra, la innombrable. Pero bueno, ¿qué era lo que planteaba esta cosa? Pues en los planes de desarrollo, que ustedes saben que son esas cartas de buena intención de cada uno de los sexenios, se planteaba que se iba a fortificar la educación. Para eso, no me dejarán mentir, fue cuando yo empecé ya a laborar en el servicio público. Pero recuerdo que en esa época, cuando nos llevaron a capacitación, que nos juntaban a los 3 niveles y que era un peleadero entre los de preescolar, primaria y secundaria. Yo recuerdo que en esas guías que todavía mandaba la Conaliteg, se nos prometió, y digo se nos prometió porque nunca llegaron,
aulas telemáticas. Y obviamente pues esto implicaba toda una, pues era toda una revolución, porque si bien Enciclomedia había fallado el sección anterior, pues aquí parecía que iba a haber pues buenas intenciones, pero solamente se quedó en eso. Y pues bueno, esta perspectiva del programa de habilidades digitales para todos, pues básicamente era el desarrollo de pues impulsar el desarrollo de estas tecnologías de la información. Se supone que nosotros íbamos a tener un pizarrón así bien cookies, electrónico y así todo bien moderno, con un proyector, y vamos a tener una computadora, un teléfono IP. Pues yo hasta yo cuando en su momento los conocí, pues los teléfonos IP eran carísimos, y de hecho creo que nada más Avaya y algunas otras empresas de este tipo así, este calibre de redes manejaban ese tipo de teléfonos. Pero bueno, vamos a contar con un teléfono IP y vamos a tener conexiones a internet, y se supone que en esa aula telemática cada alumno iba a tener una computadora para el uso y manejo de estas tecnologías de la información, de tal manera que bueno, se presentó el modelo, se presentaron las ideas. De hecho, recuerdo que algunas escuelas que no tenían como esta área destinada, pues tuvieron que invertir en herrajes, pues más que nada para tener seguridad, ¿no? Por los equipos de cómputo y eso. Pero pues no, desafortunadamente nunca llegaron esas mentadas aulas telemáticas, y pues bueno, otro sexenio perdido para la educación. Y les voy a repetir, si nosotros analizáramos estos documentos que en su momento nos plantearon con las habilidades digitales para todos, pues a estos más de 13 años que han transcurrido, pues sí nos quedaron a deber ahí en esa parte. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más. Bueno, llegamos al regreso del PRI al poder, y pues bueno, se manejaba esto de del programa de inclusión y alfabetización digital, que igual parecía que iba a prometer, pero al final se quedó como en esas buenas intenciones. Pero bueno, se supone que el programa buscaba fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales, promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TICs. Y pues bueno, para esa ocasión, en el ciclo 13-14, entregaron más de 240,000 equipos a alumnos y autoridades educativas, beneficiando a 220,430 alumnos de quinto y sexto de primaria, y de las cuales 25,000 fueron en Colima, 101,000 en Sonora y 92,000 en Tabasco. Después este programa se extendió a otros estados, y en el ciclo escolar 14-15 se entregaron 709,000 tabletas en este caso, y 20,000 aulas y escuelas. En este caso fueron 5 estados los beneficiados, que fue Sonora, Colima, Tabasco, el Estado de México, Puebla y el Distrito Federal. Fracasa en el 2016 por el recorte de presupuesto, y hubo una falta de continuidad hacia la secundaria, porque si bien hagan de cuenta que les entregaron a los de quinto de primaria, pasaron a sexto, y en esa actualización hagan de cuenta que los niños que venían de quinto y pasaron a sexto traían tabletas de tipo Android, y resulta que para el siguiente ciclo escolar la SEP, no sé de dónde carajos se inventó este despapalle, o buscarían otro proveedor, no lo sé. Ya saben que ustedes, esto de los manejos son pequeñas truculencias del propio sistema, pero de repente ya para el siguiente ciclo escolar los chicos tenían un sistema, una tableta que era similar a las anteriores, pero ahora traía sistema Windows, y tú dices, pues Android y Windows no son compatibles, ¿no? Y pues bueno, ese fue el detalle. Ya después se mandó la versión 1.1, porque igual se le hizo una actualización, pero era una actualización muy pesada, ¿eh? De hecho a mí me tocó apoyar para actualizar algunas tabletas de esa versión, y ya cuando se maneja la versión de Aprende 2.0 estaba pesadísimo. Entonces siento que fue un proyecto como muy tirado a la mano de Dios, y sobre todo también comentarles que por ejemplo los servidores que dejaron en las escuelas estaban basados sobre el sistema Ubuntu, tampoco se les dio actualización, y solamente se dejaron ahí como los equipos de, pues igual ahí de cómputo.
falta de conectividad, a veces el detalle era que, imagínense, 30 tabletas en un espacio y todas queriéndose conectar, pues era lógico que el ruteador o la antena para conectarse pues se iba a colapsar por tantos dispositivos. Y bueno, una serie de situaciones que también vinieron a dar al fracaso este tipo de implementación, pero todo el mundo era feliz con su tableta. Y pues bueno, se llegaron a dar casos de las noticias que de repente el papá iba a empeñarla y luego de repente en estos establecimientos donde empeñan, de repente los letreros de no se aceptan tabletas de la SEP, ¿no? Y bueno, todo un caos, la verdad, pero también que tiene que ver con esa falta de proyección, falta de planeación y sobre todo que yo siento que si bien el programa era muy bueno, y obviamente pues dando aquí un juicio de valor, pues faltaba también esa parte de la cultura de la sociedad en general. Entonces por ahí va. Ya en la actualidad quién sabe si esos equipos todavía sigan presentes o no, pero bueno, el punto es que fuimos felices con nuestras tabletas. Y pues bueno, ya ahorita llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos que todo este relajo de la nueva escuela mexicana se remite a un documento emitido con fecha de 3 de diciembre del 2019, donde la ley general de austeridad republicana, porque es uno de los baluartes de este gobierno, precisamente para que no se den esos malos manejos, se exhorta a las corporaciones, o bueno, a las secretarías y dependencias de gobierno federal al uso y promoción del software libre. El software libre es toda una filosofía que trae Richard Stallman con el movimiento del GNU Linux y todas estas cuestiones de la Free Software Foundation. Y bueno, igual si quieren algo de información les voy a dejar en la caja de comentarios algo de eso para que también conozcan que no todo es Mac y Windows, sino también hay sistemas operativos libres y algunos canales que les voy a recomendar sobre tecnología que la verdad valen mucho la pena revisarlo. Entonces, pues viendo esto como antecedente para ya 2020, la SEP Federal hace una alianza directamente con Google y la nueva escuela mexicana y pues ahora se tiene la propuesta de trabajar la plataforma que es G Suite, que en realidad G Suite es una cuenta de correo con la cual nosotros podemos tener acceso a múltiples servicios y es todo un ecosistema con el cual nosotros podemos trabajar. Aquí el problema, desde mi perspectiva, y es mi muy humilde opinión, el conflicto surgió sobre todo en los docentes, primero que no estamos como habituados al uso de las tecnologías y de repente nos bombardearon por todos lados con un montón de programas, cuentas y aplicaciones que de repente pues no sabíamos ni por dónde entrarle, pero en particular G Suite es todo un ecosistema de aplicaciones que van desde el correo, Hangouts, Calendar, o sea, son diferentes aplicaciones que Google, digamos, de esta forma ha comprado porque por ejemplo en el caso de YouTube pues obviamente YouTube fue comprada por Google y todas estas tecnologías pues las han metido en un ecosistema de tal manera que las cuentas institucionales que a nosotros nos hicieron llegar pues nos permiten poder tener acceso a este tipo de información. En la actualidad también hay computadoras que solamente dependen de un sistema operativo muy simple y básicamente todo lo tenemos en el navegador de Chrome. Por ejemplo, las Chromebook son computadoras con pocos recursos porque básicamente toda su información está gestionada desde la conectividad de internet. Entonces también hay sistemas operativos que permiten hacer eso. Yo últimamente he estado experimentando con ellas y la verdad es sorprendente cómo una computadora relativamente escasa de recursos la puedes potencializar con ese tipo de sistemas operativos y no necesariamente pertenecen al entorno libre, son privativos, pero te dejan utilizarlo con esta situación de poder estar conectado de manera permanente a lo que es la nube y tú tener ahí toda tu información. Entonces, por ejemplo, Drive, Sheets, Calc, todas estas aplicaciones que pertenecen a la famosa G Suite, pues nos permiten poder ir a trabajar esta información.
Y bueno, ¿qué ha pasado con todas estas propuestas o por qué no han trascendido? Pues digamos que hay un desapego a la currícula oficial, hay un reformismo del sistema constante, entonces llega gobierno, llega con sus ideas y pues a ver, ¿no? Bueno, más que falta de presupuesto, más han sido los malos manejos del presupuesto, pero bueno, también depende mucho de eso. La continuidad de estos programas implementados, la falta de capacitación al magisterio, y como les comentaba hace rato, es una capacitación de acompañamiento, en el sentido de que no nada más te, te, este, te boten las cosas y ya no, o sea, el ir experimentando, el ir ejercitando, la falta de visión a futuro y en este caso también en parte la resistencia a los docentes en la implementación de las TICs en el aula. Entonces también hay que reconocer que algunos docentes, por más que les llevemos ese tipo de tecnologías, pues no se formaron bajo ciertos esquemas y a veces romper esos esquemas les es difícil o complicado. Bueno, finalmente para eso vamos a hablar un poquito ahora de teoría sobre lo que es la metodología del Flipped Classroom. Es una modalidad de aprendizaje semipresencial. Digamos que lo que se busca es que el aula, ya no nada más tu actuar como docente, se quede en los 4 paredes del aula y en el horario que tienes contacto con tus alumnos. Para eso lo que se plantea es el aula invertida, o en este caso pues lo que tiene que ver con este modelo semipresencial. Es un aprendizaje mixto en el sentido que el alumno en el aula desarrolla ciertas ideas y ciertas competencias y ciertas habilidades, mientras que en los entornos virtuales va a tener que ir desarrollando otro tipo de habilidades. Digamos que es una traducción anglosajón del blended learning, que tiene que ver con esta parte de como flexible, y ese aprendizaje pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual, tomando en cada momento lo mejor de ellas. Para eso, dentro del aula invertida o el Flipped Classroom, que es un poquito lo que también nos ha planteado el secretario de Educación Moctezuma, pues es un modelo pedagógico que planea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza a un aprendizaje fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase en el desarrollo de los procesos cognitivos. Digamos que aquí se maneja una red de aprendizaje invertido y se define como un enfoque pedagógico en el cual la instrucción directa se desplaza de la dimensión de aprendizaje grupal a la de aprendizaje individual, transfiriéndose el espacio grupal a un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador, o en este caso el docente, guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y su involucramiento creativo en el contenido del curso. La implementación de este modelo pues favorece las potencialidades de la web 2.0 y ofrece la búsqueda, creación y publicación y sistematización de los recursos a través de la internet, abriendo así las posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y alteramos los roles tradicionales de los docentes y estudiantes. A veces nosotros podemos posicionarnos en el lugar de estudiantes y aprender de los alumnos. Y es interesante esa parte, la verdad. Ahora aquí hay que ver cuáles son los tipos, en este caso, o digamos, tipología de lo que es el Flipped Classroom. Digamos que el primero es la clase inversa estándar. Los alumnos trabajan con videos en casa y practican lo aprendido con tareas tradicionales en el aula. A veces, por ejemplo, yo manejo mucho ese tipo de método, bueno, de tipología, porque yo les pido que investiguen o que busquen en canales de YouTube alguna información y después la lleven al salón de clases para trabajar con estos conceptos, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, mapas mentales, redes conceptuales, para que también ellos no se cansen mucho en escribir. Podemos también hablar sobre la clase invertida orientada al debate. Sobre todo esto se maneja mucho en materias como formación cívica y ética, o cuestiones que tienen que ver con esta parte. Incluso, por ejemplo, historia, también se puede tener un enfoque sobre esta cuestión al debate. Entonces digamos que aquí los alumnos buscan información para dar argumentos, y en este caso, a partir de una pregunta generadora, los alumnos van defendiendo esas ideas a partir de los argumentos que dan, y se va generando este debate. Y es también muy interesante. Yo en lo particular no lo trabajo porque las materias que imparto pues no se prestan para este tipo
de tipología. Después hablamos a la inversa orientada a la experimentación, que era un poquito lo que yo les comentaba con los applets de Java y por ejemplo física, química y matemáticas. A veces en matemáticas, por ejemplo, nosotros para demostraciones de geometría utilizo Cabri o GeoGebra para poder demostrarles a los chicos esos trazos, por ejemplo, ¿no? La clase inversa como aproximación, digamos que los alumnos ven videos y después el profesor acude a resolver estas dudas y digamos que es preferible con alumnos más pequeños. Tenemos también la clase inversa basada en grupos, aquí digamos que combina la clase inversa anterior, pero se produce en el aula los alumnos que se agrupan y trabajan en tareas asignadas, ¿sale? También podemos tener una clase inversa virtual. Los conceptos tiempo y espacio de aquí se redefinen, es mucho lo que estamos experimentando ahora con estas clases en línea y sobre todo los maestros que le han apostado a estas plataformas como Zoom, Meet, Jitsi para poder trabajar en conexión síncrona con sus alumnos. Y pues ahí digamos que suprimos el concepto del aula tradicional y desarrollamos aprendizajes, tareas y evaluaciones. Por ejemplo, ahí Google Classroom es una plataforma que nos podría ayudar bastante con ello. Y aquí digamos la última, que es invertir al profesor, digamos que es el proceso de creación de videos, pueden recaer bien en el profesor o en los alumnos y demostrar experiencias o destrezas, en este caso de orden superior. Y básicamente pues estas son las tipologías de aula invertida que nosotros podemos trabajar con esta metodología. Ya para ir concluyendo, nos vamos a ir ahora a las herramientas de desarrollo. Pues ahora es esta parte que ya vimos en la teoría, como verlo, ¿no? Y pues bueno, la web 2.0 es un concepto que se acuña en el año 2003 y pues básicamente habla hacer una distinción entre la primera época de la web y ya esta segunda oleada de aplicaciones ya más interactivas. Por ejemplo, Prezi, que es una de las plataformas, pertenece a esta web 2.0. Si bien en la primera época el sujeto era muy pasivo o recibía más bien esta información de manera muy pasiva, aquí pues ya con todo esto abre posibilidades de interacción, sobre todo las redes sociales, los blogs, los videos han permitido que todo esto se haya ido evolucionando. Yo aquí les propongo manejar dos herramientas. La primera, que es JClick, que es una herramienta pues ya algo viejita, la verdad. Y esta, bueno, básicamente es una plataforma que permite generar contenido de manera simple e interactiva. Es una herramienta digamos que está de manera local en la computadora. Entonces, si ustedes no contarán con conexión a internet en sus escuelas, pues esta podría ser una excelente opción para trabajar. ¿Qué es lo que se genera? Pues se genera un archivo RAR, el cual lo lee una máquina virtual, y en la máquina virtual, dependiendo para el sistema operativo que ustedes estén utilizando, sea Linux, Windows o Mac, lo puede ejecutar, y esta es la plataforma JClick. Para eso se utilizan, digamos, dos elementos: el player, que es el que te reproduce ya la actividad una vez que la creaste, y lo que es JClick Editor, que digamos es el que te permite hacer tu unidad didáctica, por así decirlo. Ajá. Y pues bueno, JClick es la evolución de una herramienta que se llama Click 3.0 y es una herramienta con la que ustedes pueden crear aplicaciones didácticas y tiene más de 10 años de historia, entonces ya tiene su rato. Y en la web ustedes pueden encontrar todavía su sitio electrónico. Hay mucho contenido de unidades didácticas desarrolladas por otros profesores que las han subido a la red, y entonces uno, si quiere trabajar cierto tema, pues lo puede buscar y lo puede proyectar a los alumnos. Y en este caso Genially, que es una de las herramientas, sí se necesita conexión a internet, pues se pueden crear presentaciones PowerPoint, pero más modernas. Igual, así como ahorita ustedes vieron Prezi, más o menos Genially es lo mismo, pero ahí podemos trabajar gamificación, podemos trabajar infografías, podemos trabajar presentaciones animadas. O sea, tiene un abanico de posibilidades, y a pesar de que pues es una aplicación de pago, pues digamos que abre posibilidades a entender otras formas de trabajar. Y pues bueno, nada más para revisar. Aquí podemos este es el panel de Genially. Podemos crear presentaciones, imágenes interactivas,
O sea, un ejemplo puede ser un microscopio y que al momento de que el chico pase el mouse por algún área, le muestra información. Podemos manejar videopresentación, infografías, experiencias de aprendizaje, podemos también generar con redes sociales, etcétera. Por ejemplo, gamificación para hacer algunos juegos, y es bastante interesante lo que podemos hacer con ellos. Y pues bueno, por mi parte eso sería todo. Espero que esta pequeña charla les haya servido de mucho, y pues bueno, ahora tengan un panorama general de cómo se trabaja o qué ha sido el uso de las tecnologías en la implementación del aula. Bueno, pues si les gusta el video, les pido que se suscriban al canal, den su like, les dejo aquí abajo también Facebook, Instagram, Twitter, para que igual también sigan las redes sociales y pues podamos estar en contacto y abrir estas perspectivas a nuevas ideas, y a los investigadores también. Pues bueno, sin más por el momento, me despido. Hasta luego. Chao.